Recientemente hay un gran revuelo por la publicación de una miniserie británica llamada Adolescencia, en la cual se da luz a los problemas que se viven en esta etapa de la vida. Varias personas me han contado el gran impacto que esto ha producido en ellas, sobre todo las que tienen hijos y más aún en esta etapa de la vida. Coincidencialmente, desde hace varias semanas venimos preparando una entrevista con un experto en este tema, el doctor Juan David Palacio, quien es uno de los psiquiatras con mayor renombre en Latinoamérica para problemas de salud mental de los niños y los adolescentes. Él es un médico subespecializado en psiquiatría infantil y del adolescente del King's College de la Universidad de Londres en Inglaterra. Es el coordinador del programa de especialización en psiquiatría infantil y del adolescente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Es el investigador principal del grupo de investigación en psiquiatría GIPSI, también de la Universidad de Antioquia, que tiene especial interés en el campo de trastorno bipolar y trastorno con déficit de atención e hiperactividad. Y también es investigador principal del Instituto de Salud Mental de los Estados Unidos en el campo específico de la genética en psiquiatría. Bienvenidos a este muy interesante episodio que los invitamos a compartir con todos sus conocidos. Esto es Brainfulness Podcast con la doctora Lady Ladino y el doctor Juan Gómez Hoyos. Doctor Palacio, yo quería empezar esta entrevista contigo, porque no es un conversatorio, sino una entrevista, dado que vos sos el experto, haciéndote una analogía en la que he pensado por muchos años. En el año 2011 vi una charla TED del autor de un libro de 1990. Esta charla se llamaba ¿Y dónde están los dinosaurios bebés? Porque él decía algo que yo no había caído en cuenta hasta ese momento, y es que siempre se hablaba en los descubrimientos sobre estas especies de su fase adulta, y cuando se encontraban esqueletos pequeños interpretaban que eran dinosaurios como de tamaño pequeño, pero nadie se preguntó nunca, bueno, ¿y dónde están estos animales o estas especies en sus fases más tempranas de la vida? Y esto me llamó mucho la atención porque me hizo pensar que es algo similar a lo que ocurre con la salud mental del niño y del adolescente, específicamente el adolescente, que es de lo que queremos hablar hoy. Porque hay mucho, se podría decir, ocultamiento de esto, tal vez negación de los responsables de estas personas, dado que temen enfrentarse a que eso les esté ocurriendo a ellos como familia y a sus hijos o sus familiares como individuos, y como que se ignora el tema. Y por eso yo creo que lo que tú haces es muy importante, porque es muy revolucionario, como lo fue ese descubrimiento de los 90. Es muy revolucionario entender que sí se puede diagnosticar de manera clara una enfermedad mental en la adolescencia, y que de hecho es la etapa más importante en donde hay que diagnosticarla si ya está presente, porque podemos evitar muchos problemas en la adultez. Sí, me gusta mucho ese comentario, esa anotación, porque en muchas de las ramas de la medicina se ha enfocado mucho como en la visión del adulto, y en los niños se ha tratado de extrapolar lo que se va encontrando, y realmente esto, aunque ha ayudado, es como un error. Hay necesidad de abordar los niños y los adolescentes de una manera diferente. Y pues es la historia de los niños. Habían sido relegados durante mucho tiempo. No se trataban como seres humanos. A veces en la historia encontramos ejemplos casi que los trataban como si fueran crías, como animales. Y solamente al llegar a la adolescencia, a la etapa mayor, ya sí eran considerados. Entonces, como una visión muy desde la parte cultural, antropológica. Y hoy en día, pues es muy diferente. Si nos preguntamos, me encanta ese ejemplo que estás dando, porque es como que tiempo después empezaron a preguntarse dónde estaban los bebés dinosaurios. Entonces, sí, realmente es como lo que hacemos hoy en día. Estamos tratando de mirar si lo que conocemos de los adultos se aplica a los niños, qué tanto. Y algunas cosas podrían ser, pero hay muchas otras que no. De acuerdo. Y yo creo que uno de los retos más grandes es que hay especialidades de la medicina o áreas de la salud en la cual los trastornos o los problemas son muy tangibles. Por ejemplo, en el área de la ortopedia, una fractura en un menor o en un adolescente es algo muy fácil de objetivar con una radiografía. Pero
aunque es claro que un diagnóstico psiquiátrico en la adolescencia tiene mucho sustento científico, para la gente no es tan fácil porque no van a ver la radiografía con un hueso quebrado, sino que son un montón de alertas que hay que conocer para poder identificar. O sea, no es como tan intuitivo, no es tan fácil de ver el cambio, ¿cierto? Sí, no, no es tan objetivable. Exactamente, esto depende mucho como de una parte subjetiva. Las emociones, por ejemplo, es como la experiencia que tenemos, el reporte de las emociones, lo que describimos, por ejemplo, y esto es algo que los niños no siempre lo hacen fácilmente. Y estoy de acuerdo, o sea, los adultos muchas veces notan algunos cambios, pero tienen mucho la visión de que los niños no se pueden enfermar, los niños no se pueden estresar, los niños no pueden tener una depresión. Entonces hay una serie de mitos que también no favorecen a que los niños sean llevados para una evaluación de salud mental. De acuerdo, y yo creo que esto que acabas de mencionar pues debe tener muchas raíces, pero una de ellas es creer o la falsa creencia de que todos los trastornos mentales son adquiridos y que usted no puede traer una carga genética que de pronto le genere el riesgo de un trastorno mental. Y por eso se interpreta, o yo creo que todos hemos caído en ese error, los que no sabemos de este tema específicamente, en que, claro, pero es que es un niño, ¿cómo se va a deprimir? ¿Cómo va a tener ansiedad si él no tiene problemas? Él solo tiene que preocuparse por jugar. Y probablemente aquí hay un mito muy grande, ¿cierto? Podríamos empezar hablando entonces de cuál es la influencia que se ha encontrado hasta ahora de la genética en los trastornos mentales. Pues sí, en las últimas, diría yo, 4 o 5 décadas ha avanzado muchísimo la genética y hoy en día sabemos que casi todas las enfermedades mentales tienen un componente genético. Hay que aclarar que no es un solo gen, son múltiples genes que se han encontrado en cada uno de los trastornos que se proponen y incluso hay genes que se comparten en algunas enfermedades, por ejemplo en las más severas, esquizofrenia, bipolar y esto. Hay un componente genético, pero explica, digamos, un porcentaje de lo que pasa en los trastornos mentales, en adultos y en niños. Queda otro componente que es como el ambiente. Es el que de pronto podría explicar por qué algunos niños no desarrollan una enfermedad a pesar de tener cierta susceptibilidad y por qué otros sí, ¿cierto? Lo que decimos del ambiente es como lo que pasa en el ambiente, dónde viven, qué les pasa, qué eventos tienen. Entonces hay una parte que también tiene que ver con eso. Ya, y si se han identificado, digamos, varios genes que tienen relación con enfermedades mentales, entonces se puede diagnosticar o se puede predecir el riesgo de una enfermedad mental por el material genético que tenga una persona. ¿Eso ya es posible o todavía no estamos allá? Yo digo que hemos avanzado, pero todavía falta para llegar. Nosotros tenemos algunos genes que tienen que ver mucho con la transmisión de neurotransmisores, de dopamina, serotonina, noradrenalina, y se han implicado mucho en las enfermedades mentales. Pero no tenemos así como una especie de algoritmo o un mecanismo para predecir esas enfermedades. En los estudios de investigación van encontrando ciertas pistas, pero no hay un examen hoy en día que uno diga, un examen de genética que diga sin lugar a dudas, esta persona va a tener esa enfermedad. Pero lo que sí se sabe es, seguramente, si usted tiene en su familia muchas personas con enfermedad mental, usted tiene más riesgo por esos genes que se han identificado, me imagino. Sí, esa parte sí es cierta. O sea, cuando hay varios padres, unos tíos, los abuelos tienen, por ejemplo, no sé, depresión, hay unos chances mucho más grandes de que esos niños, esos nietos vayan a tener depresión. Eso sí es algo que se ha encontrado, ¿cierto? El riesgo de los familiares de tener una enfermedad mental aumenta a medida que hay más familiares con la enfermedad. Eso sí es cierto. Pero como tal, un examen de genética que nos diga, sin lugar a dudas, usted va a tener este trastorno, todavía no hemos llegado allá. Creo que de pronto algún día lleguemos, sí. ¿Usted cree o usted está convencido que eso va a pasar en el futuro? Lo que no sabe es cuándo. No sé cuándo, exacto. Y esto, las enfermedades en psiquiatría se consideran como enfermedades de transmisión muy compleja. ¿Cierto? Porque hay genes que interactúan con otros genes y genes que son activados por eventos del ambiente. Entonces allí es donde está, digamos, como la diferencia entre tener un examen de sangre que me diga qué pasa en la genética, ¿sí?
y no sabemos qué tipo de eventos van a sucederle a esa persona. Entonces allí es donde de pronto creo yo que falta todavía que lleguemos como a esta parte como de una especie de calculadora de riesgo, que uno diga, tienes 3 genes y entonces si te pasan estos eventos vas a tener este trastorno. Nosotros hablábamos en una entrevista reciente con una médica del deporte sobre la relación entre ambiente, genética y riesgo de problemas de salud en el futuro, y ella también hablaba mucho sobre que no es solamente la genética ni es solamente el ambiente, sino una mezcla de ambas cosas. Y por supuesto, si usted tiene una carga genética de enfermedad mental, supongamos un poco menor que otra persona, pero tiene un ambiente más hostil, puede que desarrolle algún tipo de trastorno mental. Contrario, otra persona puede tener una carga genética alta, pero de pronto el ambiente es favorable a que no padezca esa enfermedad y podría no padecerla, ¿cierto? Sí, protegerlo, exacto. Sí, incluso hay algo importante a notar aquí, que es, yo puedo tener una información genética que se va a activar en algún momento de la vida, ¿cierto? Puede cambiar incluso la información genética sutilmente de acuerdo a los eventos que tengamos. Yo a veces le pongo a los padres el ejemplo de las canas. Uno dice, yo nací con el pelo negro, pero en algún momento se vuelve blanco. Puede ser con la edad, ¿cierto? Pero hay gente que está expuesta a mucho estrés y mucho sufrimiento y, como decimos, le salen canas. A veces dice, esta persona me sacó canas, ¿cierto? O como nosotros vemos personas en cargos de mucho estrés como presidentes, que a los 4 años los vio uno, pero ¿en qué momento este se encaneció? Correcto. Pero estás hablando entonces de epigenética, ¿cierto? Exacto, es la epigenética. Lo que nos pasa en la vida, lo que genera el ambiente, puede disparar cosas que ya teníamos susceptibilidad. Entonces, ese podría ser un ejemplo, aunque sea distante de la enfermedad mental, pero es como para entender. Ya, y uno podría hablar de porcentajes en cuánto en una enfermedad mental puede afectar la genética y cuánto el ambiente, o es difícil hablar de eso. Sí, se ha establecido como unos, digamos, índices de heredabilidad. Por ejemplo, digamos, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad tiene una heredabilidad lo ponemos en porcentaje, 70%. ¿Qué quiere decir? Genética, 70% y 30% el ambiente. Y hay otros trastornos que tienen una proporción 50-50, como trastornos de ansiedad. Y así, la talla, por ejemplo, la estatura, también tiene esas combinaciones. Y depende mucho como del ambiente. En el ambiente se incluye nutrición. No hablemos solamente de lo malo que le pase a uno, sino como factores protectores o factores benéficos. Entonces, la talla podría cambiar de acuerdo a la nutrición que tengamos. Claro. Y ese es un ejemplo, pues, para... Muy buen ejemplo porque ayuda como a entender la idea. Pero con lo que acabas de decir, se me ocurrió que tal vez esa es una de las razones por las que te interesaste tanto en la investigación en genética de las enfermedades mentales, porque si hago una comparación con lo que estábamos hablando en otro episodio sobre el riesgo cardiovascular, lo que nos decía la experta era que era más o menos alrededor del 30% genética y 70% ambiente. Y aquí estamos hablando de que ya hay enfermedades donde en realidad la genética, siendo el ambiente aún importante, la genética es supremamente importante, o sea, hay una carga muy alta. Y yo creo que uno lo ve en el día a día con los pacientes. Casi siempre cuando hay alguien con depresión, hay algún familiar que también la tuvo, así ya no viva, o que la tiene en este momento y convive con esa persona depresiva. También en este tema del ambiente, uno podría decir que más allá de la carga genética, si en la familia de un adolescente hay alguien con depresión, ansiedad o un trastorno afectivo bipolar, esa persona, aunque probablemente no tenga una carga genética alta, digamos, no es hijo biológico de esa persona, pero está conviviendo con alguien con una enfermedad mental, seguramente también podría haber más riesgo. Claro, va a estar viviendo bajo situaciones muy estresantes en algunos momentos, ver un padre o un cuidador que tiene un trastorno mental no siempre es una experiencia tranquila y placentera. Si está tratado, está en buen seguimiento, está estable, pues puede que sí tenga unos momentos muy buenos, pero les toca ver muchas veces las crisis. Sea, digamos, que llegó un niño a esa familia adoptado o sea incluso hijo biológico. Entonces hay casos que tienen la genética del trastorno bipolar y están expuestos a las crisis de los papás. Y las crisis pueden manifestarse simplemente como unos síntomas individuales, pero muchas veces hay algo que pasa, que es la interacción con todos los familiares. Entonces eso
genera una carga muy grande para los chicos. Yo recuerdo mucho en la Facultad de Medicina que siempre que se hablaba de la influencia genética en las enfermedades, se mencionaban con frecuencia estudios en gemelos idénticos. ¿Eso ya se ha hecho en psiquiatría o no Sí. hay mucho de eso? Sí, se comparan los gemelos monocigóticos o idénticos con los disigóticos. Y allí es donde salen todos estos índices como de heredabilidad. Entonces, en trastorno, como decía ahorita, de TDAH, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, los monocigóticos tienen esa concurrencia. El que le da TDAH, al 70% de los hermanos, de los gemelos, les da también TDAH. Mientras que los disigóticos, que se comportan como casi hermanos, no gemelos, pues, tienen un índice muy diferente, como del 25%. ¿Sí? Supremamente interesante esto de la genética. Ahora, hablando de lo que usted mencionó al principio sobre que un adolescente no es un adulto pequeño, que tienen ciertas particularidades, que digamos, uno podría decir que es diferente entonces la enfermedad mental en el adolescente o en realidad sí se parece mucho a la del adulto. Digamos que nosotros en los criterios diagnósticos, los libros, lineamientos que seguimos, tenemos muchas veces los mismos criterios para depresión, para ansiedad y para otros trastornos mentales. Sin embargo, dentro de esos criterios existen algunas excepciones. Por poner un ejemplo, en depresión puede existir cambio del ánimo, tristeza en los adultos, y en los chicos puede ser tristeza o irritabilidad. Puede haber otros cambios como, por ejemplo, digamos, pérdida de peso en los adultos, y en los adolescentes puede ser que se mantengan en el mismo peso. No hubo pérdida, pero en cuestión de 6 meses y un año tener el mismo peso es como si tuvieran una disminución de peso. Lo mismo que anedonia, es la falta de placer por las actividades que pasa en los adultos. El adulto reconoce muy bien este tipo de situación o de síntoma. Los adolescentes pueden tener anedonia de la siguiente manera: están jugando videojuegos, los papás los ven entretenidos, que salen con sus amigos, pero la anedonia viene a ser que el adolescente le dice a uno: yo estoy jugando, pero ya no disfruto tanto las cosas, ¿cierto? Ya me aburre mucho. Ya lo hace los como juegos. por inercia. Sí, salí con mis amigos, pero me quería devolver. Eso es muy raro, que un adolescente se devuelva antes de tiempo del permiso de la salida. Y llega a la casa y la familia, pues, no interpreta esto como que hay cambios. Pero el adolescente después, cuando lo entrevistamos, sí nos dice. Entonces hay ciertos cambios, ¿sí? Y también es cierto que hay unas, digamos, como entidades que se presentan más en los niños, que empiezan desde la edad temprana, mientras que hay otras que aparecen en edades más tardías, ¿cierto? Por ejemplo, digamos, trastornos de ansiedad es usualmente de comienzo en los niños. La depresión es más frecuente que aparezca en la segunda, tercera década de la vida, pero podría pasar también en niños. Entonces hay como unos cambios epidemiológicos frente a la presentación de los trastornos. Sí, y mira qué interesante esto que estás mencionando, porque a veces a uno se le ocurre pensar que la mayoría de todos los ciudadanos creemos que, o sea, tratamos la adolescencia como si no fuera una etapa de la vida, sino una enfermedad. Entonces, cuando un adolescente hace algo inusual o que genera sufrimiento para el entorno en el que está, llegó tarde un día o se metió en el cuarto y se encerró todo el día a escuchar música y no habló con nadie, no comió, es como, déjelo que es adolescente. Y casi que los que tenemos hijos somos advertidos anticipadamente: vas a sufrir. ¿Cuántos años tienen tus hijos? Por ejemplo, los míos son muy menores todavía, tienen casi 4 y casi 6 años, y ya he recibido por ahí 20 advertencias de que voy a sufrir mucho en la adolescencia. Y eso me cuestiona, porque es como si la gente pudiera saltarse esa etapa de los hijos, hasta se la saltaría, como que genera mucho sufrimiento. Pero yo creo que también hay mucho desconocimiento de qué es lo que significa esa etapa para una persona. Y quiero aquí aprovechar para hacerlo por la importancia al principio del episodio, para hablar de tus publicaciones, porque yo detecté eso desde hace muchos años. Yo soy profesional en edición y yo era director de la editorial de la CIP, de Corporación para Investigaciones Biológicas, y decidimos hacer una serie de libros de bolsillo con temas que creíamos que eran muy importantes, pero de los que nadie hablaba, como en el ejemplo de los dinosaurios bebés. Y yo recuerdo, muéstranos acá el libro, por favor, a esta cámara.
este libro en el cual incluso yo aparezco en la portada coincidencialmente contigo, vos como autor principal y yo con la doctora Lina María González, ambos editores de esa colección, donde ya empezábamos a decir, mire, es que la psiquiatría infantil y del adolescente es muy importante. Y ahora tenemos 10 años después, 9 o 10 años después, el segundo libro que es mucho más grande, un libro de texto supremamente importante en Latinoamérica y consulta casi obligada para las facultades de medicina, lo cual refleja que ese germen de hace más de 10 años tenía justificación. O sea, ya tenemos un libro en el cual lograste recoger el conocimiento que hay acerca de la psiquiatría o las enfermedades mentales de los niños y adolescentes, y miren la diferencia entre estos dos libros. Eso a mí me llena pues de mucho orgullo y me da mucha satisfacción. Contanos por qué la diferencia ya en el tamaño de estos dos libros, o sea, claro, ¿en qué fue lo que te liberaste para empezar a escribir del tema? Sí, esto es una experiencia muy, muy bonita, se requiere esfuerzo, pues. Este es como digamos, el preescolar para nosotros, y este ya va siendo casi el preadolescente, ¿no? Sí. La experiencia fue muy linda y se trató de escribir un libro de texto básico de psiquiatría infantil, pero dirigido no solamente a psiquiatras infantiles ni a psiquiatras, digamos, generales, sino a psicología, trabajo social, o sea, ampliar mucho el conocimiento y transmitir pues lo que íbamos teniendo en experiencia, no solamente de lo que leíamos de fuentes externas pues, o internacionales, sino lo que hacíamos aquí en Colombia, cómo lo hacemos. Obviamente hay colecciones de libros que le dicen los libros de los paisas. Yo lo conocía desde hace mucho tiempo, desde que estudié medicina, libros de todos los temas, de anestesia, etc. Pero de psiquiatría infantil no existía. Y entonces cuando recibí la invitación me puse muy feliz. Y realmente pues digamos, el enfoque que le dimos fue muy hacia eso, a dar información muy clara para los estudiantes que están formándose en psicología, trabajo social, medicina. Y, perdón, lo último es que se nos ocurrió colocar unos capítulos al final que se llaman recomendaciones para padres. Tremendo. Que lo pueden leer los padres, o queríamos también que nuestros colegas tengan muy en cuenta que hay que dar recomendaciones a los papás, ¿cierto? Una cosa es que yo sepa mucho de, no sé, cualquier enfermedad, el tratamiento, etcétera, pero si no sé transmitirle a los papás puntos básicos, pues de pronto estoy fallando en un abordaje completo. Voy a dejar, para los que nos estén viendo o escuchando, links sobre estos libros en la descripción de este episodio, porque me parece muy importante. Mucha gente quiere profundizar en este tema. Aquí en esta entrevista habrá mucha información de valor, pero es imposible hablar de todo. Yo me imagino que una de las razones por las cuales la segunda edición se ve tan grande comparada con la primera es porque también hay problemas del adolescente en la modernidad, ¿cierto? ¿Cuáles son esos que ustedes han detectado que antes no estaban tan presentes y ahora sí, por ejemplo, con la tecnología? Sí, el fenómeno de las redes sociales, el uso de Internet, de tener dispositivos electrónicos, definitivamente ha generado nuevos retos, ¿cierto? Y algunos se traducen como factor de riesgo para trastornos mentales. Nosotros vemos también unos cambios muy grandes en, digamos, conductas autolesivas, autolesiones no suicidas le llamamos, que esto era un fenómeno que realmente era muy escaso hace unos 20, 30 años y hoy en día se ha convertido en digamos, una expresión, una conducta o un motivo de urgencia muy frecuente. El uso también de sustancias. Obviamente toda la vida ha existido, en la adolescencia ha existido, pero hoy en día tenemos un montón de ofertas y unas conductas mucho más arriesgadas en experimentar y en seguir consumiendo las sustancias desde edades mucho más tempranas. Tenemos también situaciones como el estrés postraumático, que antes no mirábamos tan de cerca y hoy en día tenemos múltiples presentaciones de estrés postraumático. Entonces sí vemos como algunos cambios y por eso se ha ido engordando el libro, porque queremos estar actualizados y realmente pues acercarnos a las nuevas propuestas que van apareciendo. Habrán más adelante seguramente temas como disforia de género, hay muchos temas nuevos que van surgiendo, entonces por eso se ha ampliado
contenido del libro. Qué interesante. Muchas gracias por ese esfuerzo, porque yo que he editado ya varios libros sé lo difícil que es. Muchas gracias. Varias personas, cuando les conté que iba a tener esta entrevista contigo, me dijeron que qué rico que hablaran un poquito de ansiedad, porque ellos ven que en sus hijos adolescentes hay muchos signos o de que pudieran estar padeciendo un síndrome ansioso, pero les cuesta mucho diferenciarlo de los cambios normales de la adolescencia, que pues obviamente tienen relación con el influjo hormonal, cambios de roles, en fin. ¿Qué podemos decir sobre la ansiedad y el estrés en los adolescentes? ¿Es más común que en los adultos? ¿Es menos común? ¿Cómo diferenciarla de los cambios normales de la adolescencia? Ok, sí. La ansiedad va a estar presente en nuestras vidas en muchos momentos y pues en una dosis, digamos, sí, que van variando a medida que vamos creciendo. Y es normal la presentación de la ansiedad y hay digamos, un estrés que es benéfico. O sea, afrontar el estrés, si lo aprendemos desde pequeños, puede ser algo positivo. Y ante tantos cambios, como dices, de la adolescencia, se tienen situaciones estresantes, pero los adolescentes, con apoyo de la familia y de los educadores, pues van atravesando esto, es una transición. Pero hay otros casos en los cuales la ansiedad ya se vuelve como patológica, un estrés que se vuelve tóxico. Entonces son casos que se van a manifestar con ansiedades. ¿Hay estrés en los adolescentes? Sí, hay estrés en los adolescentes. Tanto como algo normativo, como decíamos, digamos un adolescente que está en 10º, en 11, en los últimos grados de bachillerato, se ha enfrentado a pruebas de estado, de pronto si tiene que presentarse al ejército, si tiene que elegir una carrera, qué voy a hacer, son momentos que les generan mucho estrés, ¿cierto? Entonces ahí podríamos hablar de un estrés muy normal. Pero hay unos casos en los cuales se manifiestan trastornos de ansiedad. Y, por ejemplo, digamos, cuando hay ansiedad de separación de los padres. No porque temor a que se vayan a separar, le llamamos así, es separación de los cuidadores. No pueden estar solos en la casa, les da temor la oscuridad. Hay niños que empiezan a sentirse de pronto muy aprensivos en situaciones, digamos, que se desprenden de sus padres. Me imagino que este cambio, perdón, es más importante a medida que avanza la edad del niño, ¿cierto? O sea, claro, es mucho más común en la infancia temprana. Cuando vos identificas que esto está presente en edades donde no es tan común, ya eso es como una banderita amarilla. Sí, exacto. Si pasa, digamos, en los 4, 5, 6 años, uno diría, es normal. El niño no se quiere separar, no quiere ir a dormir a otra casa. Pero cuando ya está pasando en edades como los 12, 13, 14, ya se vuelve patológico, ¿cierto? Hay otro tipo de ansiedad que es la ansiedad social, trastorno de ansiedad social, que son chicos que son muy tímidos, que sufren mucho estrés, mucha ansiedad en situaciones sociales, salir al tablero, leer en público, cuando le van a presentar a una persona nueva, conocer nuevos pares, se sienten muy ansiosos y evitan esas situaciones. Y uno como podría, por ejemplo, decirle a los papás, mire, bueno, es que, a ver, ¿qué quería decir yo? Hay personas que cuando tienen un hijo así, dicen, no, yo ya hice paz con eso porque él es así. Y punto. Sí. ¿Cómo negociar eso de él es así y aceptarlo versus no, venga, es que de pronto es el germen de un problema de salud mental? Nosotros tenemos de pronto como unos lineamientos que nos ayudan a diferenciar cuándo es normal, porque hay gente que es introvertida, perfecto, ¿cierto? De una persona que sí tiene un problema y que debería consultar. Uno de ellos es, por ejemplo, evitar responsabilidades. Si una persona tiene mucha ansiedad social, no sale al tablero, saca malas notas por evitar salir al tablero, o no sale con amigos, le da mucho temor tener un novio porque no sabe qué hacer. Entonces genera, digamos, como cambios, repercusiones y mucho malestar en la persona. Entonces cuando eso se está presentando de esa manera, uno diría, conviene ir a una evaluación, ¿cierto? La raya, digamos, el límite exacto puede a veces ser difícil de diferenciar. Los profesionales podríamos tener mayor claridad en cómo trazar esa línea, ¿sí? Pero yo diría que los padres deben preguntarse más de una vez si esto sí es normal, ¿cierto? Porque a veces dicen, papá, mamá, somos introvertidos, el niño pues debe ser introvertido también. Pero no siempre. Si ese chico está muy aislado, muy encerrado, pegado de las pantallas, sufriendo, siente malestar y dice, yo quiero tener amigos, pero no puedo. Ese es el chico que debería consultar. Me gustó mucho lo que dijiste de
que la familia es la encargada como de identificar algunos cambios que puedan generar preocupación, pero no deben diagnosticar. O sea, es el profesional el que puede trazar la línea y darle la tranquilidad a la familia, mire, esto es normal, o decirle, no, mire, aquí sí hay algo que me gustaría observar. Y por supuesto, entonces esto implica que la medicación sin una consulta previa es muy peligrosa, porque también se pueden ver casos donde dicen, bueno, es que yo soy depresiva y mi hijo también salió así, entonces tomate media pastillita vos que sos más pequeño. Eso es una conducta que tenemos pues que insistir acá que no es recomendable. Sí, eso puede ser riesgoso. La verdad, pues las personas adultas que tienen un tratamiento, que ya han sido diagnosticadas, pues sé que están más sensibles a identificar signos de alarma. Y eso es una cosa positiva. Pero lo que estás diciendo, darle la medicación, no saben qué dosis van a dar, no sabemos si están autorizadas esas medicaciones para niños, la misma que toma la mamá. Entonces sí es muy importante ponerse en manos de un profesional. ¿Cómo navegas la negación de pronto de una familia de aceptar que un hijo o una hija tenga un trastorno mental ya que para vos es clarísimo y que ellos dicen, no, lo que por ejemplo en el síndrome por déficit de atención con hiperactividad, que es muy común que digan, no, es que él es muy inquieto o ella es muy inquieta, pero pues no eso es una enfermedad. Y cuando tú lo evalúas o la evalúas y encuentras un montón de hallazgos que dicen, no, esta persona definitivamente tiene un trastorno y hay que hacer algo farmacológico o no, ¿cómo navegar esa negación de la familia? Sí, a veces sucede en uno de los padres. Uno sí está de pronto como más sintonizado en que hay necesidad de tratamiento y otro no. Lo que hacemos es de pronto como objetivizar esa situación. A veces usamos escalas de los profesores, de los padres, usamos, digamos, como la información de las calificaciones, usamos de pronto ejemplos que le pasan a esos chicos a nivel social. Por ejemplo, un niño que es hiperactivo, que tiene el diagnóstico, son chicos que dejan de invitarlos a los cumpleaños, que los tíos no los quieren invitar el fin de semana porque no saben qué hacer con un chico hiperactivo, porque a veces es muy riesgoso. Entonces, cuando empezamos a enumerarle a ese padre que no está como tan consciente o abierto al diagnóstico, empieza de pronto a considerar un poco. La otra cosa que hacemos es decirles, mira, siéntate, te voy a hablar de la medicación, escúchame. Sin compromiso, como dicen por ahí. Escúchame esto y te voy a decir la experiencia que yo he tenido, te voy a decir los efectos secundarios, toda la información bien clara. Y obviamente esto es una recomendación que yo hago, papá y mamá deciden, ¿cierto? Lo otro que también decimos es, ¿por qué no hacemos algo? Miremos cómo estamos ahora y en 2 meses. Información clara de los profesores. Y son profesores que de pronto van a decir, sí, obviamente no van las cosas bien, ¿sí? Ahora, hay posibilidades en algunos casos de que no sean necesariamente medicados, sino que se trabaje con psicología. Eso también se podría ofrecer. Pero nunca obligo pues, a un padre ni a un chico a que tome medicación. Siempre les ilustro los beneficios que pueden tener y claro, depende mucho de la familia que lo hagan o que no. Y por ejemplo, perdóneme que vaya cruzando temas, pero creo que esto también le da dinamismo a la conversación. ¿Qué consecuencias podría tener tanto en ansiedad, déficit de atención con hiperactividad, depresión, en un adolescente que usted sabe que por experiencia y estudios científicos necesita tratamiento y no lo recibe? ¿Qué consecuencias podría tener esto? Nosotros tenemos una como clasificación de todos los trastornos en leve, moderado y grave. Cuando son digamos, de nivel moderado y grave, cualquiera de esos tiene repercusiones. Por ejemplo, a nivel de ansiedad. Un niño con ansiedad tiene riesgo de más adelante tener depresión, más adelante de tener consumo de sustancias en edad más temprana, alcohol, ¿sí? Y podría tener, obviamente, pues, un trastorno de ansiedad crónico en la vida. Un niño con TDAH, pues, que es déficit de atención e hiperactividad, va a tener repercusiones como las académicas, podría arriesgar materias o arriesgar el año. Tiene dificultades con sus maestros porque son muy reactivos con sus maestros. También tienen interacción social que es un poco como oscilante, a veces buenos amigos, otros a veces malos amigos, y también el riesgo de consumo de sustancias y otras comorbilidades. Muy paradójico porque muchos padres tienen temor de medicar a sus hijos cuando se necesita, porque no siempre es la estrategia, pero cuando es necesario,
pensando en que se van a volver adictos a un medicamento y por lo contrario no tomarlo cuando se requiere puede aumentar el riesgo de adicciones presentes o futuras, ¿cierto? Eso es más o menos lo que nos estás diciendo. Sí, hay unos estudios muy bonitos que se hicieron con adolescentes en edad temprana y que lo siguieron algunos hasta el final de la adolescencia o hasta la adultez. Y compararon los que tenían medicación, estos son de TDAH pues con hiperactividad, y los que no tenían la medicación. Los que no la tenían tuvieron un riesgo de 6 veces mayor de consumo de sustancias. Wow. Entonces a veces el temor del papá es si le doy medicaciones se va a volver adicto a esa medicación o a sustancias. Y es todo lo contrario. Esas medicaciones de déficit de atención pues, que estamos hablando no producen adicción por sí mismas. De hecho, los niños no están preguntando ¿dónde las guardaste, mamá? Yo quiero otra. No, hay que casi que buscarlos, perseguirlos para darles la medicación todos los días. Y son niños que con el tiempo van mirando que es algo que les sirve. Y cuando se requiere estos tratamientos farmacológicos, ¿se prolongan por el resto de la vida o ustedes después evalúan en un tiempo que ya está controlado el problema y pueden bajar la dosis o suspenderlo? Sí, la evolución de los trastornos puede ser diferente de una persona a otra. Algunos sí van a ser muy crónicos y otros más bien, digamos, breves. Yo les pongo el ejemplo del asma. El asma es una enfermedad conocida por pues, algunos padres y el asma se trata mientras existan las crisis de asma. Ya cuando dejan de aparecer, se quita el tratamiento un tiempo. Lo mismo pasa en esto. Cuando hay mejoría, son tratamientos crónicos, la verdad, pues digamos meses, años, pero cuando hay mejoría, intentamos siempre disminuir y quitar la medicación. Yo le digo a los padres, mire, créame, yo estoy en el grupo, yo soy el que medica, claro, porque soy esto, pero yo estoy en el grupo de los que queremos que ya no tenga la medicación, que siga adelante, que si los vuelvo a ver sea, no sé, en la calle, en un centro comercial. Y me encantaría saludarlos y que me cuenten que todo va bien. No, y muy rico que hayas dicho eso porque también me ha parecido a mí que hay un mito y es como, siendo muy importante el papel del psicólogo, es como el psicólogo trata sin medicamentos y el psiquiatra trata con medicamentos y en realidad no es así. Yo conozco casos en los cuales ustedes han tratado a adolescentes sin medicar. Simplemente educan a la familia de cómo tratar los eventos que se presentan debido al problema mental. De pronto ustedes no ven un riesgo o ya ustedes evaluarán con algunos factores que no sé si quieren mencionar enseguida cuándo es que la medicación es indispensable. Seguramente no toman la decisión en la primera cita, sino que hacen un seguimiento del paciente. En fin, ¿cómo hacen esa diferenciación? Sí. Depende mucho de la gravedad, como me explicaba ahorita, y también de los factores alrededor, ¿cierto? Hay ocasiones en que el trastorno puede ser no tan grave, pero no hay mucho apoyo familiar, hay mucha exigencia escolar, entonces hay factores que uno sabe que no van a ser propicios para el chico. Entonces es necesario medicar. Y igualmente hay unos casos en los cuales uno tiene chicos con depresión que son muy inteligentes y que podrían llevar a cabo una terapia cognitivo-conductual. Entonces les proponemos hacer ese tipo de terapia. Y ponemos obviamente unos límites. Si de aquí a un mes y medio vemos que no hay avance, reevaluamos otra vez el tema de la medicación, ¿cierto? Entonces sí es cierto, hay algunos casos que los tratamos sin medicación. Ahorita que mencionaste sobre depresión, quería volver a algo que dijiste al principio, y es que la depresión no se presentaba a las mismas edades que la ansiedad o el síndrome por déficit de atención con hiperactividad. ¿Esto tiene alguna explicación diferente al ambiente? ¿Es un tema genético o cuál es la razón por la que esto ocurre así? Sí, nosotros vemos como ciertos picos, por decir algo, el autismo es en una edad muy temprana, hiperactividad aparece en edades también como tempranas y ansiedad y depresión aparece más como hacia los 13, 14 los primeros casos y tienen pico a los 15, 16. Quizás dentro de las razones hay unas que tienen que ver con el neurodesarrollo, o sea, que tiene que ver con un poquito cómo ha sido la plasticidad cerebral de los chicos. Y en la depresión lo que vemos es que hay unos componentes sociales y componentes biológicos. La parte hormonal tiene mucho que ver en esto de la expresión de la depresión. Sí, y muy importante este tema también porque yo creo que o es lo que me parece a mí, me corregirás, la sociedad o las familias más fácil aceptan que un hijo pueda ser hiperactivo
o tener déficit de atención, o tener una ansiedad, pero que está deprimido mi hijo. No, yo no creo. Es que él no tiene razones para estar deprimido. Él es un niño todavía. En realidad eso no es así, ¿cierto? O sea, puede haber una depresión clínica y haber episodios de depresión mayor en un adolescente. En un adolescente, sí. Yo creo que parte de lo que sucede con los padres es que si mi hijo está deprimido, en parte puede ser culpa mía. Que no lo he tenido como bien, no le he suplido como sus necesidades. Entonces los padres se culpan mucho de eso. Lo otro es que piensan que no, un adolescente no está expuesto a tantas situaciones adversas o a tanto estrés. Entonces de plano dicen que no. Y hay una razón que veo yo mucho en la consulta, y es que los síntomas a veces son como atípicos. Entonces un adolescente no está llorando, no está diciendo precisamente me quiero morir, sino que está más bien silente, está un poco menos reactivo, deja de estar entretenido en sus videojuegos y en sus actividades, y pasa un poco desapercibido por los padres, ¿cierto? Está un poco irritable, entonces los padres dicen, no, vea, la adolescencia, la confunden con la adolescencia. Entonces, al hablar con los papás, encontramos estos síntomas, a veces se quedan como, sí, impactados, como así, de verdad. Y en el tema de depresión, muy importante, pues su vínculo con el suicidio, ¿cierto? Que muchos hemos falsamente creído que es algo más del adulto, pero en realidad hay muchos casos ya documentados de suicidio en niños y adolescentes. Le cuesta a uno creer que eso pueda ocurrir, pero contanos un poquito acerca de ese tema, que es un poquito doloroso, pero creo que hay que tocarlo. Sí, la verdad, pues el suicidio tiene una epidemiología hace 2, 3 décadas muy diferente. Se daba más en los adultos, y hoy en día ha ido bajando, digamos, la prevalencia de suicidio. Es mucho más frecuente, digamos, una de las causas más comunes de muerte en los adolescentes es el suicidio. Y se ha convertido pues como en un fenómeno que no solamente está pues obviamente el suicidio consumado, sino muchos intentos. La cantidad de intentos que están teniendo los jóvenes hoy en día es muchísimo mayor que hace 2, 3 décadas. ¿Y la letalidad de esos intentos es mayor o menor que en los adultos? Es mayor. Tienen unos intentos mucho más violentos, digámoslo así. Son chicos que ya en ese momento, digamos, del intento se arriesgan más. Tienen facilidades, en algunas casas hay armas, en otras casas hay, no sé, sustancias, medicamentos, y entonces esto produce mayor, digamos, que se vuelve efectivo el suicidio. ¿Cuál es el caso de menor edad al que se han visto enfrentados en su grupo, como que se pudo documentar que había sido un suicidio? A los 7, 8 años de edad. Tremendo. Son casos muy, muy tempranos. Generalmente en esos casos, cuando hizo un residente una investigación, encontró que muchos de esos casos tenían una clínica de algún trastorno psiquiátrico y nunca habían ido a consulta. Eso es un punto muy clave, ¿cierto? Obviamente esto es un fenómeno que puede causar, al hacer la autopsia psicológica, puede causar como culpabilidad en los padres, porque dicen tenía algo y no lo habíamos llevado. Clarísimo. Sin embargo, pues en el grupo se trabaja mucho esto de que al hacer investigaciones que son como tan delicadas, es un tema muy, muy complejo, se trabaja mucho con la familia, ¿cierto? Bien sea en el momento de la entrevista o se le hace un seguimiento, porque no queremos realmente, pues ellos están participando en un estudio en una situación muy dolorosa, y no queremos pues que queden abandonados después del estudio. Sí, tremendo. Yo creo que hay casi que eso es un llamado a abordar los trastornos mentales como no un problema individual, sino se podría decir de la familia y el entorno. Porque si no estamos sintonizados todos, es más difícil de tratar, ¿cierto? De abordar. ¿Verdad? Esta serie de la que hablamos al principio, yo en la introducción mencioné la miniserie británica Adolescencia. Coincidencialmente veníamos preparando esta entrevista y bueno, ahora está en boga esto y ha generado mucho impacto en la gente. Yo quería que tú como experto nos digas qué cosas se pueden rescatar de ahí. Me imagino que para ti es interesante que esto está generando una reflexión a nivel mundial acerca de esta etapa y los riesgos que hay.
Y yo conversé contigo antes de la entrevista y me dijiste que te la habías visto y yo quería como tu apreciación experta sobre esta miniserie y lo que contiene. Sí, correcto. Pues es digamos, una serie que ha despertado mucho interés, sobre todo en padres y educadores. Creo que ha tenido más ese efecto que en los adolescentes mismos. Esperemos que los adolescentes vean la serie con nosotros para poder de pronto compartir esto, porque es una problemática interesante. Yo creo que pusieron, digamos, el dedo en un problema que no simplemente es del niño que comete pues este acto, sino que allí tratan como de mostrar de que esto depende de algo mucho más amplio, de los sistemas donde viven los chicos, que es el familiar, el educativo, etc. Creo que hay una problemática que puede llegar a tener consecuencias así de fuertes, ¿cierto? Que es la problemática de las redes sociales hoy en día. Pues primero hacer un paréntesis y es decir, las redes sociales y el internet no lo podemos satanizar, hay cosas buenas dentro de esto y hay contenidos muy positivos, pero aquí el fenómeno que se da es como que en las redes sociales hay un contenido al cual de pronto genera efectos negativos en los adolescentes. Hay efectos de, por ejemplo, digamos a nivel de autoestima, de identidad, de presión social. Los adolescentes tienen un reto de enfrentar todo esto. Y ahí hay un papel clave de la familia, ¿cierto? Reconocer que eso es un reto, entender, ¿cierto? Comprender cuál es el fenómeno y también apoyar al adolescente. No simplemente decirle no te metas a estas redes o no estés allí, porque son temas latentes que están en el ambiente donde ellos se mueven. Y hay algo que pues esta serie señala de una forma muy puntual, que es la subcultura de los incel. A mí personalmente me impactó que un chico de 13 años esté ya con todo ese conocimiento, no solamente él, sino todos los otros amigos y compañeros, incluso pues le explicaban a los adultos qué era esto de los incel, y de pronto algunos adultos estaban demasiado desfasados, no conocían, y como una subcultura que pues, yo podría considerar que es como más de adultos, ¿sí? Se está filtrando en un adolescente que de pronto no tiene mucho pensamiento crítico. Ahí es donde yo veo que quizás nosotros los papás tenemos que estar más atentos a cuáles son los contenidos que están viendo los adolescentes. Se podría decir que antes había más control de los adultos que rodean a un adolescente sobre el contenido que veía. Pero sí, hoy ya es casi imposible. O sea, hay más celulares que personas en el mundo, yo creo. Entonces, evitarle el acceso al contenido a un adolescente es algo que va a ser infructuoso. Yo creo que es más lo que mencionábamos de estar ahí y asesorarlo. Y a veces también somos ignorantes de un tema y nos tenemos que poner a leer, buscar fuentes confiables, asesorías tuyas de expertos y poder orientar a este adolescente de qué es lo que está viendo y qué implicaciones tiene, ¿cierto? Sí, correcto. Nosotros los padres pues vivimos una época muy diferente, pues íbamos a un cine que de pronto no era para la edad de nosotros, pero acompañados de los papás, y esa era la compañía en un material que de pronto necesitábamos pues explicaciones. Hoy en día el adolescente está encerrado y tiene acceso a todo tipo de contenido. Y el padre pues realmente no accede tan fácil a este contenido. Yo creo que algo que podría ser práctico de pronto como para tener esa oportunidad de opinar sobre los contenidos de los adolescentes es tratar de plantearles el tema al adolescente o mostrarles en nuestro dispositivo están hablando de este tema, yo no entiendo bien esto, explícame, ¿cierto? O ¿sabías de esto? Y a veces los adolescentes pueden sentir, bueno, el cucho pues no sabe, pero bueno, aceptemos esa crítica y esperemos que él nos explique, y de eso nos va a dar la oportunidad de opinar. Yo no sabía, yo no estoy tan de acuerdo, eso está muy raro, y el adolescente va a tener la oportunidad de conocer nuestro propio punto de vista. Muy bonita esa estrategia y gracias por compartirla, porque yo creo que ahí lo que estás diciendo es como los adolescentes en parte están en una etapa de la vida en la que creen que ya no necesitan ninguna opinión de los papás y acceder a ellos corrigiéndolos es difícil. Pero si yo entro con la guardia abajo diciéndole, venga, yo soy el que necesito explicación,
Él te va a abrir las puertas. Bueno, usted tan anticuado, usted tan anticuada, mamá, pero venga, pues yo le explico. Y en esa explicación usted empieza a filtrar la información y a ponerle contexto para que en realidad él tenga como un análisis adecuado con los recursos que uno puede tener y ellos pueden no tener, ¿cierto? Claro. Entonces eso me parece súper importante. Claro. Una pregunta muy recurrente es, ¿a qué edad es seguro o sano o sensato dejar que un hijo acceda o una hija acceda a un celular? Pues esto ha ido cambiando. Ahora en España están proponiendo que los primeros contactos con un celular sean de los 6 años en adelante, salvo que de pronto la familia esté constituida de una manera que de pronto el papá está lejos y necesita comunicarse por videollamada con, pues sí, con el familiar pues que está lejano. Pero digamos que esto ha ido cambiando. Incluso las políticas en los colegios, algunos colegios de Europa están prohibiendo que lleven dispositivos al colegio, lo cual puede sonar muy extremo, pero creo que hacia allá vamos. Es decir, el uso de los dispositivos, si nosotros queremos que los adolescentes solamente lo usen un par de horas al día, sería pues una buena idea que no los lleven al colegio. Pienso que nosotros los adultos vivimos una adolescencia obviamente en otra época muy distinta, pero creo que fue muy sano esto de socializar en ciertas horas y otras horas ya en casa, en tiempo de familia. Entonces, creo que este tipo de límites, si nos ayudan de pronto políticas de los colegios o políticas de Estado, podrían ayudar a que pongamos más límites a los chicos. Sí, y muy interesante eso que dices de algo más como una política de Estado o cosas de la sociedad, porque si yo tengo un hijo de 12 años que me está pidiendo celular porque todos sus compañeros tienen, y yo no se lo doy, va a haber un tema ahí complejo, de pronto de bullying, porque hay presión de pares y ya sabemos eso como es de complejo en la adolescencia, que incluso es uno de los factores que aumentan el riesgo de la primera vez, que puede llevar a una adicción de sustancias. Entonces, ¿cómo estar en la mitad de no darlo muy temprano ni muy tarde para que no tenga como esa, no se vea el diferente, que a veces es más problemático entre sus pares? Pero yo sí creo que una analogía aquí podría ser como, ¿son malas o buenas las redes sociales o la tecnología? No, eso es como el fuego. ¿El fuego es malo? No. Me sirve para cocinar, me sirve para calentarme, pero yo con el fuego también puedo quemar una casa, pues los pirómanos o alguien que quiere cometer un delito y hacer daño. Entonces no es la herramienta, es cómo se usa. Entonces ahí lo importante es, ojalá, si somos muy soñadores, que hayan políticas más generales donde, venga, es que en estos entornos no se debe usar celular, entonces ya le ayudan a las familias a que eso se controle de manera más fácil, ¿cierto? Sí, es verdad. Y yo creo que los colegios pueden tomar iniciativas. A veces hay colegios que dicen solamente los últimos 2 grados del colegio. Podría ser una buena idea, ¿cierto? Porque es que los chicos tienen acceso a cualquier tipo de contenido. Y allí es donde uno dice, ¿cómo vamos a acompañarlos si no sabemos qué contenido tienen, ¿cierto? Podríamos estar hablando casi como una teoría ahí en el comedor. Mira, si te llegan imágenes desnudas, no las reenvíes, mira si tal cosa. Pero la verdad necesitamos como actuar en conjunto. O sea, yo creo que el darle a los adolescentes el celular en una edad un poquito más avanzada es muy conveniente. Se puede caer en ese riesgo de que los otros compañeritos ya tengan y mi hijo sea el último en tenerlo. De hecho, nosotros tuvimos esa experiencia en familia y fue así. Fue así. Nuestros 2 hijos recibieron su celular en edades muy tardías comparado con sus compañeros. Y ellos aceptaron eso, me imagino que en algunos momentos con frustración, pero lo aceptaron. Y creo que fue algo bonito que hicimos. A veces los ponían de ejemplo incluso en el colegio. Y en cierta edad a mí ya no me estaba gustando mucho de que mi hijo fuera el ejemplo del único que no tenía el celular. Claro, porque los otros lo ven como algo negativo. Pues este decía, no, lo cuidan demasiado, no, nosotros nos dan libertad. Miren la familia donde vive este muchacho. Pero creo que les explicamos bien las razones. Y ahí no para, digamos, el acompañamiento. Sigue hoy en día, obviamente. Seguimos hablando de las cosas, qué redes sociales tienen, cuáles no, y por qué es bueno que no tengan ciertas redes sociales. En fin, eso, yo creo que esto sigue.
Sí, y yo creo que también hay muy importante el ejemplo de la familia, porque uno a veces le tira la responsabilidad a los compañeros de clase, porque los adolescentes generalmente están en el colegio, pero si yo soy un padre de familia que tengo todo el día el celular en la cara, es muy difícil explicarle. Claro. O sea, ellos no, es como que dicen, los adolescentes no hacen lo que les dices, sino lo que ven. Entonces, si en tu casa te ven haciendo cosas que no quieres que ellos hagan, no, es muy difícil. El ejemplo ahí es fundamental y también hay un trabajo personal porque muchos hemos tenido problemas con eso, pero es que con esto es que yo trabajo, sí, pero también habría que regularse un poquito en el acceso a la tecnología durante el día. Y de hecho hay aplicaciones en el celular dentro de su sistema operativo que te ayudan a controlar eso. Te dicen el tiempo en pantalla, en fin. Y por ejemplo, en recursos como YouTube, tú puedes seleccionar YouTube Kids y unos códigos especiales para que ellos accedan solo a información apta para diferentes edades. Me hiciste pensar en algo y es, las películas, por ejemplo, se clasifican por diferentes grupos de edad. ¿Esto para ti es algo no muy relevante o en realidad sí hay mucha ciencia detrás de, venga, es que este contenido... Por ejemplo, yo he cometido ese error. A veces yo veo una película infantil, entre comillas, con mis hijos que son muy pequeños y después me doy cuenta que mostraron como unas reacciones como de mucho temor con el antagonista y cuando voy a ver era 3 o 4 años por encima de la edad de ellos. Entonces, ¿cómo puede eso ser importante para tenerlo en cuenta? Sí, eso es importante. La clasificación se hace pues, por algunos parámetros y ya muchos años y a mí me parece que debemos cumplir a no ser de que de pronto en familia decidan, bueno, le falta 1 año, 2 años para ese límite, pero yo lo voy a acompañar, le voy a explicar ciertas escenas y bueno, cada familia lo maneja. Pero, ¿sabes? Algo que me parece muy importante mencionar aquí es las aplicaciones también tienen una edad recomendada. Los videojuegos también. Yo a los papás les digo, ¿tú sabes a qué edad se puede empezar a jugar Call of Duty? Pues no de habilidades para jugarlo, sino pues juegos de estos de... ¿Qué es este juego de guerra? ¿Cierto? Entonces los papás dicen, no, nunca, ahí en la caja dice, en la caja del juego dice. Y a veces son edades de 13, 14, 15 años por el tipo de imágenes a los que están expuestos. Entonces los padres a veces me miran como, pero ¿y qué tiene de malo que lo juegue a los 10? Y yo pues hay ciertas recomendaciones en estos videojuegos y la verdad puede tener todo el sentido, ¿cierto? Puede que a algunos chicos no les afecte mucho, pero la verdad sí estamos hablando aquí de una serie de eventos, serie de situaciones, de contenidos que causan efectos negativos en los adolescentes y no estamos nosotros como padres contribuyendo a esto. No, y fíjate que dices algo aquí supremamente clave porque me haces pensar en todos estos eventos de tiroteos masivos por adolescentes en Estados Unidos, donde a veces ellos se graban como simulando el videojuego, lo cual significa que no fue solamente el videojuego el que lo llevó a tomar esa decisión, pero esa mezcla de esa sensación de no diferenciar bien entre la realidad y la ficción versus otras subculturas de las que hablabas, porque generalmente están dirigidos a grupos específicos. Entonces mira cómo esto también es supremamente riesgoso. Sí, así es. Y nuevamente, como decíamos ahorita, no vamos a satanizar pues todo. Los videojuegos tienen sus características y sus factores positivos, ¿cierto? Pero hay ciertas edades que están, digamos, indicadas y tienen su razón de ser. Porque el desarrollo del adolescente, y lo mencionamos ahorita, el pensamiento crítico de un adolescente está muy en pañales cuando empieza la adolescencia, cuando tiene 13 años. Y si lo estamos exponiendo a contenidos desde los 10, 11 y 12, entonces la verdad estamos muy, muy desfasados. No, y muy importante decir acá, como ya Lady lo ha mencionado en varios episodios, que esto no es un tema de educación solamente. Hay un tema de desarrollo cerebral que no le permite a ellos ver las cosas de la manera en que las ve un adulto, ¿cierto? Temas del lóbulo prefrontal, en fin. Entonces, todo esto es como supremamente importante mencionarlo acá. También quería, como para ir cerrando, hablar sobre prevención y resiliencia, o sea, cuáles son los factores que pueden ayudar a prevenir trastornos mentales en el adolescente. Sí, definitivamente esto no es solo para los, digamos, adolescentes que tienen riesgo genético o que en su familia hay alguno familiar, sino
pues sí, con trastornos mentales, sino para muchos adolescentes en general. Hay algo que tiene que ver con la comunicación con los adolescentes. O sea, los padres en familia debemos tener una comunicación muy abierta y honesta. Y esto debe ser algo pues como muy recíproco. O sea, no es simplemente, cuéntame hijo, ¿qué pasa? No, yo en la casa debo dar ejemplo, contar cosas que me pasan, contar cosas que me frustraron, contar mis emociones en algún momento, para que ellos vean que es natural hablar de esto en la mesa, en el comedor, ¿cierto? Lo otro que debo hacer es como escuchar a los hijos. Los hijos empiezan a veces a contarnos situaciones difíciles que tuvieron y yo les recomiendo mucho a los papás, no hables, aguántate del comentario, aguántate el consejo hasta el final. Porque es muy importante que el joven empiece a contar algo que le frustró, metió la pata, en fin. Y lo peor que puede hacer uno es interrumpirlo y decirle, no, pero ¿cómo? Yo te dije que no estuvieras con este muchacho. Yo te dije que no fueras allá. O de pronto no validarlo. Exacto. Y decir, no, eso no tiene importancia, ¿no? O no validar la emoción, exacto. Pero entonces yo lo corto en ese momento. El joven cuando tenga un problema ya más grande va a decir, no, pues es que mi papá... No me va a escuchar. Yo empiezo a hablar y ya me va a sermonear. Mientras que si yo lo dejo que cuente y de pronto al final le digo, ¿y entonces? ¿Y entonces qué? Como devolviéndosela. Sí, entonces eso le permite reflexionar y decir, no, pues que yo debí haber hecho esto. Pues sí, hijo, de pronto esa. De pronto, quién sabe si sea fácil para la próxima. Se lo estoy dejando a él, le estoy generando a él esas habilidades de resolver problemas o de reconocer los problemas que no resolvió bien para la próxima, cómo lo va a resolver. Lo de validar emociones también es muy, muy clave, ¿cierto? Es súper clave porque... y eso tiene como dos componentes. Uno es que reconozcan que tienen derechos a las emociones, de que está bien sentirse mal. Eso es muy importante porque le permite entonces al joven hablar más adelante sobre eso. Y la otra es también reconocer de que hay emociones que nos van a causar frustración. Si nosotros no dejamos que nuestros jóvenes se frustren de un momento a otro, pues en algunas situaciones, no les vamos a permitir generar eso de que se esfuercen para salir adelante. La resiliencia no es cubriendo como papás helicópteros todo lo que le pasa a los chicos, adelantándonos a los problemas. La resiliencia se logra precisamente cuando hay un obstáculo y se generan habilidades para salir del obstáculo. Sí, me hiciste acordar de una vez que había como un curso de algo, yo no tenía hijos en esa época, y alguien dijo, bueno, estos son los facilitadores. Y se paró alguien y dijo, venga, no, esa palabra no. Porque la función muchas veces es ser un dificultador. Porque usted, si le facilita todo a otra persona, no le permite desarrollar las habilidades que tiene que desarrollar. Entonces, claro, yo le hago todas las tareas a mi hijo para que no quede mal en el colegio, pero él no está desarrollando las habilidades. O, por ejemplo, no es el mejor en un deporte determinado y yo lo que hago es invalidar la frustración que él tiene por estar de suplente, por ejemplo, en fútbol, por decir algo. Y en realidad lo que él necesita es, no, vamos a buscar ser titulares, pero hay que practicar, o sea, todo lo que implica el esfuerzo para cambiar la situación que tiene, no simplemente decir, no, es que ellos no te reconocen lo bueno que sos, vos sos el mejor. En fin, yo no sé si eso está mal o está bien, porque uno lo ve mucho. Padres que saben que sus hijos de pronto van más atrás en un proceso porque llegaron tarde o porque no tienen habilidad para eso, y lo que hacen es como tratar de meter al niño en un mundo de mentiras o al adolescente que invalidan sus emociones y que de pronto pueden tener consecuencias peores porque todo se cae por su propio peso y él va a seguir viendo que su situación no cambia, ¿cierto? Sí, es verdad. O sea, sí, me gusta mucho ese ejemplo de facilitadores porque la verdad muchas veces nos convertimos como en esos papás que les evitamos muchas frustraciones a los chicos. Y la verdad pues no es que los queramos poner a sufrir, pero es que hay eventos que son normativos, que van a enseñar mucho. Entonces hay situaciones en las cuales los chicos nos piden ayuda o uno las detecta, aquí va a haber problema. Y si no dejamos que él viva esa frustración, realmente estamos coartando parte de su desarrollo. Estamos coartando posibilidades. O sea, ¿cuándo se resuelven problemas? Cuando está uno en un problema. Pero si papá y mamá le están quitando todos los problemas del camino,
Entonces después más adelante llega la hora de verdad, ellos solos, a resolver el problema y no van a ser capaces. Algún día un psicólogo que es padre de familia también me decía que uno debería hacer un esfuerzo por pensar qué herramientas le tengo que dar a mi hijo para que cuando yo no esté, él sepa qué hacer. Porque si yo todo se lo resuelvo, entonces imagínate, el día que no estés, él no se va a volver un 8. Sí. Por eso a veces estos muchachos van a estudiar al exterior y por allá se vuelven un 8 porque entonces mi papá era el que me resolvía todo y el que me decía qué hacer. Entonces me gustó eso que dijiste de, bueno, escucharlo, validar la emoción y después decirle, bueno, ¿y qué piensas tú? ¿Qué crees que es lo que hay que hacer ahí? Y ya después orientarlo, pero dejar que él haga su propio análisis y su propio ejercicio, ¿cierto? Eso es muy importante. Me acordaste ahorita también de algo y es que Lady recientemente en redes sociales publicó unas imágenes histológicas de unas neuronas conectándose y ella ponía el ejemplo de cómo también el trauma necesita como cierta plasticidad y bueno, y las neuronas tienen un trabajo ahí. Y puso de adorno, pues como de background, una canción de una banda que se caracteriza por música triste. Entonces una persona puso en el comentario, pero uno cómo puede curar un trauma emocional escuchando a esta banda que es particularmente triste. Y ella tiene evidencia científica y le compartió eso a esa persona de que en realidad es normal estar triste y que escuchar música triste tampoco es del todo malo. Entonces yo creo que a veces podemos pecar por desinformados. Si yo tengo un adolescente que en un momento se siente triste o frustrado y se metió a su cuarto a escuchar X música, uno debe dejar que él explore eso porque eso no está del todo mal, excepto pues cuando se vuelve algo muy repetitivo, que uno dice esto puede ser las alarmas que has mencionado como de una depresión clínica, un episodio de depresión mayor, pero ¿qué piensas al respecto de eso, sobre la música en los adolescentes? Pues yo empezaría diciendo que la vida es difícil, ¿cierto? Y queremos como padres que ellos estén bien preparados para esa vida. Entonces, entre más parecida, pues la vida tiene frustraciones, tiene momentos difíciles, entonces hay que facilitarles. Yo también creo que los adolescentes encuentran en la música una conexión grande pues para sentir esa emoción y reconocerla, aprender realmente cuando estoy mal, súper mal, mega mal, ultra mal. Y eso es clave, ¿cierto? Yo creo que ahorita que hablábamos de validar emociones, quizás la música está cumpliendo parte de ese papel. O sea, estás triste y la música le acompaña y le acaba de explicar qué es la tristeza. Entonces yo le veo como un papel muy importante a la música en ese sentido. Una cosa que también me parece importante es que con frecuencia uno ve que, ahorita hablamos también de la negación, pero muchas familias, como en muchas enfermedades graves, sienten que no, eso no le puede pasar a mi hijo, eso le pasa al vecino o al otro, pero cuando llega un problema de salud mental a la familia, ¿cuál es el conducto regular que debe tener una familia? O sea, ya habíamos hablado primero las alarmas que diste para identificar, pero ¿dónde pueden encontrar ayuda? Voy al psicólogo, voy al psiquiatra infantil, primero busco información en internet, cuáles son las fuentes adecuadas. O sea, si en este momento alguien que nos está escuchando se siente identificado o identificada con muchas de las cosas que hemos dicho, ¿cuál es el primer paso después de identificar esos problemas en la familia y en su hijo o su hija? ¿Cuál es el primer paso o el segundo paso que sigue ahí? Yo diría que es buscar ayuda profesional, exactamente. Las familias a veces se sienten más cómodas llevando a sus hijos a psicología y no tanto a psiquiatría. Y eso es entendible por ciertos estigmas que siguen todavía flotando pues, en nuestra cultura. Pero siempre trabajamos en equipo con los psicólogos. Los psicólogos y los psiquiatras infantiles sabemos, digamos, cómo complementar nuestro trabajo. No tenemos una línea exacta, pues, qué es de un lado y qué es del otro. A veces la clave es trabajar en equipo, ¿cierto? Pero siempre que tenemos casos de lado y lado, podemos evaluar y decir, bueno, este caso se va a beneficiar más de psicología o este caso se va a beneficiar más de psiquiatría infantil o de los dos. La familia yo creo que debe acudir incluso solicitando una evaluación. Venga, diga, como decimos, tómeme una fotico a ver cómo estamos. Y recibir el concepto. O sea, no necesariamente piensen que si van a una parte o un consultorio de psiquiatría van a salir siempre con medicación, van a salir con un diagnóstico. A veces no es así.
a veces tranquilizamos a la familia. Esto es una serie de situaciones que se están dando, es un proceso de adaptación, una transición, no es necesario pues que lo matriculemos como con un diagnóstico. Ya, supremamente importante eso. No sé si tienes de pronto alguna idea para finalizar, para cerrar, alguna reflexión que quieras hacer sobre la salud mental del adolescente y que quieras compartir con todos. Sí, esto que dicen los padres muchas veces, yo cómo sé si esto es normal o no, ¿cierto? La adolescencia puede tener ciertos cambios, ciertos procesos, pero hay algo que a mí me parece muy clave y lo recordamos con una mnemotecnia que es FIND, en inglés, que es las letras F-I-N-D. Entonces, si tenemos, digamos, cambios, como decir, en el ánimo, en la actividad, en el sueño, el apetito, socialización, rendimiento académico, si baja el rendimiento académico, por ejemplo, si hay la frecuencia de ese tipo de presentaciones. Una cosa es que uno se irrite y al mes vuelve y dice, tengo una irritabilidad, eso no es muy frecuente. Frecuente es que es casi todos los días. Que sea muy intenso, que ese tipo de presentaciones de síntomas sea muy, muy notorio. El otro es que el número, si yo cojo toda esta lista y mi hijo la está presentando, son muchos signos de alarma. Y lo otro es la duración. Lleva ya 2 semanas, lleva 3 semanas, 4 semanas. Porque a veces le damos el chance de que esto va cambiando, ¿cierto? Hay una manifestación en el adolescente y a la siguiente semana ya no están. Y puede ser algo normal, pero para nosotros cuando hay una duración de toda esta sintomatología, significa que deben buscar ayuda. Importantísimo eso que acabas de decir, porque la mnemotecnia le ayuda a uno, como esa sigla le ayuda a uno, de nuevo, frecuencia, intensidad, número y duración. Y uno podría decir también ahí que si hay digamos, para ese fenómeno que está ocurriendo, si hay un desencadenante claro, por ejemplo, una ruptura amorosa, también se interpreta diferente. Pero no necesariamente una persona tiene que tener un trastorno mental o una sospecha de él para consultar. Si yo tengo un hijo que está pasando por lo que llamamos aquí en Colombia tusa, y no sé en otras partes de Latinoamérica que nos escuchan, pero es como un duelo por una ruptura de una relación afectiva, eso también después de cierto punto puede llevar a mucha disfunción en el colegio, en la familia, en su recreación, y eso también podría ser un motivo. O sea, lo que han llamado ustedes trastornos de ajuste, ¿cierto? Eso... Sí, es verdad. O sea, a veces se consulta por esto y a veces detectamos, según el tiempo y las manifestaciones, que hay un duelo no resuelto, ¿cierto? Otras veces es como algo adaptativo, un trastorno de ajuste, y puede ser algo como temporal, dándole ciertas recomendaciones al joven, a la familia, pueden salir adelante. Pero sí, siempre lo tomamos como con mucha seriedad, ¿cierto? No decimos como quien dice, no, pues tusas, y las que le faltan, muchacho, no se preocupe, no. A veces hay tusas de tusas, ¿cierto? Y hay relaciones que son muy, muy, muy intensas para los jóvenes. O la pérdida de un amigo, no siempre pues, es como el noviazgo, o la pérdida de pronto de algún ser querido puede generar un impacto muy grande, o de una mascota. Esa es la otra que a veces los papás me dicen, pero es que es un perro, es un gato. Es un gato, y resulta que era el mejor amigo de él, pues el que mejor lo entendía en la casa. Sí, entonces, y eso que acabaste de decir para cerrar me gustaría resaltarlo, ponerle un foco de luz ahí, es lo de la validación, porque comúnmente se ven adultos y en adolescentes y también en niños que no, estoy pasando por esta situación y me tiene triste. Ah, no, y es que espere que llegue a la universidad, eso no es nada, el colegio no es nada. Y cuando están en la universidad, espere que llegue la especialidad o la maestría. No, y el doctorado ni le cuento. O sea, que ese tipo de comentarios, lejos de ayudar, pueden ser problemáticos, ¿cierto? O sea, la gente también necesita sentir que sus emociones son justificadas y son válidas, ¿cierto? Doctor, quedo supremamente agradecido, feliz de que usted haya estado acá. Nosotros sabemos que este mensaje va a llegar muy lejos. Tenemos la fortuna y el orgullo de saber que nos escuchan en más de 80 países, que estamos tocando muchas almas en muchos lugares de Latinoamérica y también en Estados Unidos nos escuchan mucho.
Y qué bueno que personas como usted, que en realidad son los que han estudiado y sabes del tema, yo conozco de las decenas de investigaciones que has hecho, de los libros que tienes publicados, de las conferencias que has dictado, del trabajo tan grande que haces en las enfermedades mentales de los adolescentes. Gracias por estar acá y también gracias por haber elegido un foco en tu profesión que es necesario que sea abordado y que haya gente como vos apasionada por esto. Muchas gracias por la invitación y disfruté mucho la entrevista y como dices, sí, ojalá que esto llegue a muchas familias, muchas personas. Muchas gracias. Los invitamos entonces a mirar la descripción del episodio, ahí dejaremos los links de nuestras redes sociales y también los enlaces para que si quieren profundizar en estos temas accedan a las publicaciones del Dr. Palacio. Gracias.